Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio, y ahora también en Instagram y en Threads. En esta última semana, una gran cantidad de información de nuestra economía ha fluido y es propicia para ser analizada a detalle por las consecuencias positivas y negativas que ello acarrea, como el ajuste, por ejemplo, en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, los niveles de inflación en Estados Unidos y en México y su impacto, desde luego, en el tipo de cambio, así como también la prospectiva obligada a la que conducen informes como los del Consejo Nacional de Población. Y así lo vamos a hacer con una super mesa de análisis el día de hoy, con dos expertos altamente reconocidos en el análisis de coyuntura, Pedro Tello Villagrán y Carlos López Jones. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Raimundo. Te saludo con gusto, Carlos. Muchísimas gracias, Raimundo. Un honor, como siempre, estar con Pedro. Gracias. Bueno, vamos a empezar por este tema que siempre será tema Petróleos Mexicanos, mi querido Pedro. Pedro, si ponemos en contexto a nuestra audiencia de qué es lo que hace una empresa de estas calificadoras de riesgo y a quién le sirve lo que genera de información. Las empresas calificadoras de riesgo son empresas que se han especializado en el análisis de los números que dan cuenta de la eficiencia administrativa, de los costos, de la rentabilidad de las empresas o de los gobiernos que analizan, para determinar si esas empresas o esos gobiernos disponen de capacidad de rentabilidad para poder ser buenos pagadores de aquella deuda que salen a contratar en los mercados financieros para poder financiar sus operaciones de expansión o nuevos proyectos de inversión. Así que son, diría yo, el semáforo que buena parte de los potenciales inversionistas en el mundo revisan con frecuencia para saber si hay luz roja en alguna empresa o en algún gobierno que no dispone de capacidad suficiente para poder honrar sus compromisos de pago de deuda, o luz ámbar si es que se empiezan a advertir problemas potenciales en la capacidad de esta empresa o de este gobierno, o luz verde si es que no hay absolutamente ningún factor que pueda generar preocupación potencial entre los posibles inversionistas. Esa es la función más o menos de unas empresas calificadoras. Sí, mi querido Carlos, con esta extraordinaria analogía que hace nuestro amigo Pedro de semaforizar la calidad crediticia, entonces Petróleos Mexicanos se encuentra en foco amarillo o en foco rojo. Pues amarillo, que ya casi parece rojo, ¿no? Rojo yo diría que es cuando una empresa o gobierno deja de pagar, es un default, y amarillo es cuando está a punto de dejar de pagar. Es importante recordarle a la audiencia que cuando empezó la presente administración todavía teníamos grado de inversión, estábamos en verde y hemos perdido, Pemex ha perdido lamentablemente 4 escaños para Fitch, y la última es por un tema ambiental de que Pemex no está haciendo lo conducente para que en los próximos 5 o 6 años jóvenes inversionistas de todo el mundo quieran invertir en Pemex. Y básicamente es porque está contaminando mucho. Hoy nos enteramos que efectivamente hubo un superderrame. Hace un par de semanas, esta explosión lamentable donde hubo fallecidos. Hace un par de meses, explosiones de gas metano que la empresa no había reconocido siquiera. Y hace 3-4 meses las imágenes que dieron la vuelta al mundo de cómo se le quemaba literalmente el mar a Pemex, e insiste en no gastar en mantenimiento, e insiste en reducir sus gastos para reducir los accidentes, de tener 0.22 accidentes por cada millón de horas trabajadas, que era lo que había en 2018, ahorita está en 0.56 accidentes por cada millón de horas trabajadas. Y Pemex, creo que lo más complicado en Pemex en este momento es que sigue sin ser neutral en emisiones de carbono hacia 2050. Este es un compromiso de las grandes petroleras y Pemex todavía no ha tomado los pasos para llegar a ese punto. Pedro, regresando también a lo que mencionaba respecto a la evaluación crediticia, de esa capacidad de rentabilidad financiera de Petróleos Mexicanos, pues hemos leído comentarios tuyos en redes en donde tan solo en lo que va de este gobierno
de las finanzas públicas, es decir, de los recursos que se generan tributario y no tributariamente, se han transferido entre 780 a 920 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque Pemex no tiene recursos suficientes ni para invertir en el sostenimiento de los niveles de producción que prometió se iban a incrementar a estas alturas del sexenio, y también ha tenido problemas serios de liquidez para poder ir financiando las operaciones cotidianas de la misma. Cuando una empresa tiene los problemas por los que está afrontando ahora mismo Petróleos Mexicanos, tiene altos costos de operación, tiene un problema de pensiones muy fuerte, muy importante, que lastra su propia capacidad para generar niveles de eficiencia y de liquidez, cuando tiene una deuda que la coloca como la empresa petrolera más endeudada del orbe, y cuando al mismo tiempo enfrenta precios a la baja del petróleo, como han prevalecido a lo largo de este año, a lo que tendríamos que agregar también el abaratamiento del dólar y el impacto que esto tiene sobre las finanzas de Petróleos Mexicanos, bueno, pues es evidente que las firmas calificadoras que hacen números para analizar el plan de negocios de la empresa en cuestión, en este caso Pemex, el entorno en el que realiza sus actividades, el efecto que tiene el no haber invertido en instalaciones o en mantenimiento, que lo ha llevado a estos accidentes que ahora mismo Carlos ha señalado, y que significan además menor producción adicional, menores ingresos que va a obtener porque no va a poder vender lo mismo que estaba vendiendo, que va a tener problemas de liquidez, que va a requerir financiar un incremento en el gasto para solventar los problemas que estos estallidos o este derrame le ha generado. Bueno, todo esto integra un cóctel explosivo que lleva justamente a Fitch ahora, pero a Moody's antes, a señalar que Petróleos Mexicanos no es una empresa que tenga capacidad para poder honrar sus compromisos financieros con la tranquilidad con la que cabría esperar. Así que será el gobierno mexicano el que tendrá que entrar una y otra vez al rescate para, yo diría que respaldar los compromisos de Pemex y al mismo tiempo ir honrando los pagos que están previstos para este y el año siguiente, Raimundo. Sí, Carlos, también nos compartes información respecto a que el negocio de Petróleos Mexicanos está en toda la cadena productiva hasta comercialización de ganancias, ¿Dónde están las mayores pérdidas de Petróleos Mexicanos y por qué no deja de invertir en eso que pierde? Bueno, podemos dividir a Pemex en lo que es extracción, refinación y muy poquito de petroquímica y un poco más de gas natural. En extracción, Pemex es muy rentable, le va muy bien en aguas someras. El barril anda sobre los $15 de costo y lo vende en $60. Pero todo lo que gana en extracción se le ve en refinación, porque tenemos 6 refinerías que son muy viejas y, bueno, pues producir cada litro de gasolina le termina costando alrededor de 15 pesos y lo tiene que vender en 13 pesos. Entonces, pues, tiene un problema. Cada litro de gasolina que produce son 2 pesos de pérdida. Y es lo lógico que se tendría que hacer. Bueno, pues tenemos que ir cerrando refinerías, tenemos que aumentar nuestros contratos de importación de gasolinas. No es malo importar gasolina barata y venderla un poco más cara en el país, no pasa nada. Podemos seguir exportando nuestro crudo, que es pesado, que no es bueno para refinar, obtener ganancias importantes ahí, cerrar 3, 4 de las refinerías que realmente producen poco y que le están sangrando mucho a las finanzas de Pemex. Y bueno, ver qué va a hacer el próximo gobierno con Dos Bocas. Mi opinión es que si gana Morena el próximo año, probablemente pues tendrá que seguir gastando dinero para echar a andar Dos Bocas en 2025 tal vez. Si ganara la oposición, pues a lo mejor la oposición decide que se queda a la mitad Dos Bocas, termina siendo una buena terminal para recibir producto importado de otros países, principalmente Estados Unidos, y de ahí distribuirlo hacia otros lugares. Ya veremos qué hace, pero lo que es muy importante es que seamos conscientes los mexicanos que refinación es un grave problema para Pemex, y es por 2 razones. 1, instalaciones obsoletas. 2, un sindicato que le cuesta muchísimo a Pemex. Por darte un ejemplo, la nueva refinería de Deer Park que se acaba de comprar ocupa 300 personas, Salamanca 3,000 personas y producen lo mismo. Ya es una instalación obsoleta, Salamanca. Es momento de cerrarla.
Caray. Pedro, ¿y la recaudación fiscal que se hace a través de Petróleos Mexicanos en la parte de comercialización en materia de impuestos que pagamos, sobre todo en gasolinas, diésel, gas, ya no es suficiente con lo que contribuimos de impuestos a través de estos productos en las finanzas públicas? No, por supuesto que no. Bueno, yo diría que en materia fiscal hay dos ángulos que debemos abordar. El primero es, a pesar de que la Secretaría de Hacienda le ha reducido a Petróleos Mexicanos el monto de los impuestos que debe enterarle o pagarle, el famoso impuesto por utilidad compartida, que en el año 2020 era del 65% y ahora es del 40%, lo cierto es que a pesar de esa reducción en las obligaciones que debe cumplir Pemex con el fisco, no ha podido mantenerse a flote. Pero además, en lo que tiene que ver con la recaudación al amparo de la venta de petroquímicos, pero particularmente de combustible, pues es evidente que tampoco genera una cantidad de ingresos lo suficientemente robusta para poder fortalecer la posición de las finanzas públicas, de las cuales depende para cubrir costos de operación y de las cuales dependerá al mismo tiempo para seguir obteniendo financiamiento aquí y más allá de nuestra frontera. Así que Pemex se convirtió de un propósito de rescate que prometió el presidente de la República en el inicio de esta administración, a un pesado lastre para las finanzas públicas en este momento, y lo va a hacer en los siguientes años, recordando solamente que en 2023 y en 2024 Pemex tiene que liquidar obligaciones de deuda externa del orden de los 15.500 millones de dólares, que es una cifra muy importante y que habría que ver de dónde la van a obtener. Caray. Bueno, mis queridos amigos, vamos a un breve corte ahorita después de esta primera parte de la mesa de análisis y regresamos con dos temas importantes: inflación y sobre todo este movimiento que hay en la pirámide poblacional de nuestro país y las afectaciones que tiene en empleo sobre todo. Vamos a un breve corte y regresamos aquí con más Cuentas Claras. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.